video eterno. Bueno, entonces el primer tema, y en sí todo el curso de eso se trata, el curso es un curso introductorio a la física. Y el objetivo central, sobre todo del primer parcial, es que ustedes se familiaricen con quizás con algún lenguaje técnico que existe o con las matemáticas más básicas necesarias para que no le vayan a batallar en el curso. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la historia y clasificación de la física. La física es una parte natural completamente intrínseca a los seres humanos. Los seres humanos somos pensantes al tener conciencia y ser seres pensantes, pues es inevitable el proceso de imaginar, de cuestionar y todavía de descubrir. Seguro, hay animales que tienen cierto nivel de conciencia y raciocinio, llámese perros, gatos, pulpos, orangutanes, gorilas, elefantes y cosas que se le parezcan. Pero aunque esos animales o esos seres sean capaces de utilizar herramientas, pues bueno, la física tiene que ver con una descripción de la propia naturaleza. Entonces, la física se puede escuchar un poco extraño, pero la física es parte de la naturaleza de los seres humanos. Eh, entonces, si nos ponemos a hablar de la parte histórica de cuál o qué fue la primera ciencia que se empezó a descubrir o a desarrollar como parte de la cultura humana, la primera de todas las ciencias desarrolladas es la astronomía. Y esta ciencia es la que permite que pasemos de un estadio de ser, digamos, grupos errantes, ¿sí? Grupos errantes de personas, o los famosos nómadas. Gracias a esto nos podemos establecer y se crea la agricultura. ¿Sí? Entonces primero viene la astronomía y la segunda ciencia más antigua que practica el hombre pues es la agricultura. ¿Cómo es que funciona esto? Tiene que ver con la observación del cielo y la medición del tiempo. Eh, digamos que en las épocas antiguas pues no había demasiado que hacer. En el aspecto por ejemplo, ahorita de si estás aburrido, prendes el celular, prendes la tele, prendes la tablet, checas la computadora, ves quién te ha buscado. Es decir, vivimos en una época saturada de información. Ojo, no digo que esté mal, tiene sus ventajas vivir así, tiene su belleza. Pero pues en las épocas antiguas la principal tarea era buscar el sustento, el alimento y sobrevivir a la propia naturaleza. Entonces en ese proceso nuestras vidas eran cortas, el promedio de vida de los seres humanos en esas épocas era algo así como entre 20 y 30 años. Si ya una persona de 40 años en la antigüedad se le consideraba un viejo, un sabio, era muy común morir de cualquier cosa que ahorita nos pudiera parecer ridícula o risible. Entonces, las personas que lograban vivir el suficiente tiempo y le ponían atención al entorno, pues se daban cuenta que había mejores épocas para cultivar, había épocas que había ciertas frutas, había épocas que no estaban esas ciertas frutas, había algunas épocas que había más animales, había algunas otras épocas que había menos animales, menos agua, y entonces se vuelve muy pertinente saber eh, o poder predecir cómo es la medición del tiempo. Aquí cuando digo medición del tiempo, o sea, en qué momento es la mejor opción para que tú salgas a buscar naranjas o en qué momento es la mejor opción para que tú salgas a cazar animales. Entonces, en las épocas antiguas, esta información es de vital importancia. Es la diferencia en que para que tu tribu sobreviva o para que tu tribu se extinga. Y la forma en la que el hombre descubre natural para medir el tiempo es a través de la observación de los cielos y de las estrellas. ¿Sí? Entonces las personas cachan que existen estas mejores épocas y esta es la forma en la que los seres humanos nos establecemos, ¿no? Logramos fundar nuestras primeras ciudades, nuestros primeros grupos estables, nuestras primeras grupitos de casas, ¿no? Y se vuelve tan importante esto de medir el tiempo que incluso los seres humanos le empezamos a poner esfuerzo a esta tarea y empezamos a construir nuestros observatorios y todo este tipo de cosas. En estas épocas, la astronomía y la astrología eran lo mismo. Con el paso del tiempo vamos distinguiendo que la astronomía es una ciencia y que la astrología es una ciencia. La astrología es toda esta cuestión de los horóscopos y bueno, vamos a ir hablando justamente en esta pequeña clase
de cómo funciona esto del horóscopo, ¿no? O qué tiene que ver con la astronomía. Para que se den una idea de cómo se tiene que ver el cielo, si aquí en la ciudad de León se fuera la luz en toda la ciudad, así absolutamente toda la ciudad, y el cielo estuviera despejado, o sea, no digo que muy despejado, suficientemente despejado, el cielo nocturno ustedes lo verían de esta manera. Si verían estas nubes de polvo interestelar que conforman la Vía Láctea. De hecho, le llamamos Vía Láctea. Vía Láctea significa literalmente el camino de la leche. Porque, bueno, los antiguos griegos la bautizaron así, veían esto y les parecía como turbio, como transparentoso, así como se llega a ver la leche revuelta con agua. Por eso se llama Vía Láctea. ¿Sí? Bueno, en esas épocas, pues, ¿qué se podía pensar? Se ignoraba qué era esto y decían, pues a lo mejor es leche flotando por allá arriba. Las personas que ponían todavía más atención podían observar un fenómeno como este. Este fenómeno se le conoce como el analema solar. ¿Cómo es que se obtiene esta fotografía? Bastante fácil. Tú pon un tripié todos los días a la misma hora en el mismo lugar y ve tomando fotografías conforme transcorran los meses. Por ejemplo, esta fotografía puede estar tomada a lo mejor a eso de las 7 de la mañana, ¿no? Entonces a las 7 de la mañana, todos los días en la misma posición, tú vas tomando tus fotos a través de los meses y te vas a dar cuenta que si repites este experimento durante años, ¿sí? Es lo malo de la astronomía, uno necesita años para cachar este tipo de cosas, no es algo que puedas percibir tú en el corto plazo, por eso es lo primero que se descubrió cuando estábamos más desocupados, pues tú vas a ir viendo que el sol a la misma hora, en el mismo lugar, solo distinta época del año, va cambiando de posición. Entonces a este punto donde el sol se encuentre más bajo, ocurre en una fecha que se le conoce como el solsticio de invierno, ¿sí? Cuando estamos rumbo o cercanos a estas épocas, el sol sube menos, entonces que el sol suba menos produce un efecto, y el efecto es que las horas de luz en el día van a ser más cortas, es decir, el tiempo que está el sol no va a ser de 12 horas, va a ser, digo, por ponerles un numerito, en lugar, va a estar 8 o 6 horas alumbrando, y todo el resto del tiempo, las 24 horas, va a estar oculto. Entonces en el hemisferio norte esto pasa para el 21 de diciembre y por eso empieza a ser más frío. Literalmente tenemos menos horas de sol durante el invierno. Cuando estamos en el verano, el sol puede alcanzar puede alcanzar mayor altura. Entonces llegamos a tener hasta 14 horas, 16 horas de iluminación, ¿sí? Entonces no es ninguna cosa sentida que cuando es el horario de verano la noche es más corta, o sea, literalmente lo es. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Necesitamos mucha paciencia y mucha observación, ¿sí? Y ya una vez que las personas hacían sus observatorios, los pirámides básicamente eran puntos de referencia para hacer las observaciones, ¿sí? La gente empieza a descubrir, mira, el sol ya anda por aquí abajo, es momento de sembrar, mira, el sol anda por aquí arriba, puede ser momento de cosechar, ¿no? Y esto, a grosso modo, lo podríamos definir como desarrollo tecnológico. Esto es tecnología, chicos, ¿sí? Que no se les olvide. Tecnología muy viejita, pero no deja de ser tecnología, en el mismo espíritu y sentido que es la tecnología de sus celulares, o que es la de un calendario, la de un reloj, la de una computadora. Entonces, la física es la ciencia por excelencia para el desarrollo tecnológico y para la medición de las cosas. Y aquí nada más hemos hablado de la medición del tiempo. Entonces, todo eso podemos ir platicando. Ahora, el conocimiento, el ser humano va avanzando. Los seres humanos, pues, no somos precisamente la perfección andante. Y tenemos nuestros conflictos o nuestras guerrillas. Digamos, hay civilizaciones que no tienen tantos recursos y que necesitan ir a conseguir más recursos, pues bueno, van y se los roban al vecino. Y bueno, por ahí del 100 después de Cristo ocurre esta desgracia, les voy a decir por qué es una desgracia, es la destrucción de la biblioteca de Alejandría, ¿sí? Que coincide por ahí con la caída del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo. Esto es una verdadera tragedia, porque dicen algunos expertos que si esto no hubiera pasado, estaríamos 100 años adelantados en tecnología. O sea, imagínense a alguien que vivía hace 100 años, pues no había teles, no había telecomunicaciones, medio había
una cosa mágica y misteriosa llamada telégrafo. Y quizás si hago bien la cuenta, a lo mejor ni siquiera había telégrafos hace 100 años. Entonces, imagínense cómo, si imagínense esa situación y cómo es nuestra situación actual, pues imagínense cómo será la situación de las personas dentro de 100 años. Entonces, si no hubiera existido, dicen que si no hubiera pasado esto, Europa habría evolucionado 100 años más rápido y bueno, eso también nos habría pegado a nosotros. Con el surgimiento del cristianismo, ciertamente el cristianismo es una filosofía de vida muy bella, muy hermosa, pero pues también hay que decirlo, es un método, esa filosofía puede ser y es utilizada en muchas ocasiones para controlar a la gente, ¿sí? Para superponer un yugo de unos sobre otros. Entonces Europa va a la baja, ¿sí? Y Oriente aquí va al alza. Entonces, gracias a que no hubo cristianismo en Oriente, se siguió desarrollando la matemática y la astronomía y un montonal de técnicas, catálogos de estrellas y algunas cosas que nos podría dar un curso de un año completo para hablar de todo eso, ¿no? Entonces, esto es lo contra lo que tenemos que seguir combatiendo nuestro día a día en nuestra actualidad. Los fanatismos, este tipo de cosas son malas para todos, ¿sí? Pero pues bueno, esto no puede durar para siempre, sigue pasando el tiempo y llega el renacimiento, ¿no? Entonces el renacimiento nos trae la física clásica, o le pudiéramos decir la física contemporánea o actual tal como la conocemos. Entonces, basados en estas creencias religiosas y religiosas y supersticiosas, se creía que el mundo era algo, o el universo era una cosa como esta, donde la Tierra es el centro y todo gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y hasta por ahí van y buscan a la Biblia y encuentran el sustento de que la teoría geocéntrica, o al menos así es como debería ser el cosmos, ¿no? Y bueno, no nos podemos quejar de que la gente lo pensara de esas formas, dado que si uno se pone a observar un fenómeno como este, donde el sol sale y se mete, pues lo más lógico pensar es que el sol está dando vueltas a la Tierra. Conforme nosotros escojamos, por ejemplo, algún astro como puede ser una estrella, la luna, un planeta, cualquier cosa que identifiquemos, van a ver, haciendo este tipo de observaciones, no los pueden culpar de que creamos que todo gira alrededor de la Tierra. Y sin embargo empiezan a aparecer otras formas distintas de pensamiento que obviamente en su época fueron muy repudiadas, fueron muy criticadas, porque supone esta pérdida de poder o esta pérdida de prestigio, ¿no? Imagínense, ¿por qué la iglesia ponía tantos peros a estas nuevas ideas científicas? Porque era demostrar, estos tenían la muestra de que lo que decían estas personas era falso, y luego pues era como la cadenita, ¿no? Si ellos dicen una cosa que es falsa, pues bueno, a lo mejor todo lo que ellos dicen es falso y pues los van a rechazar, los van a sacar del poder. Entonces ellos no lo permiten. Y bueno, pues Galileo, Copérnico y Giordano Bruno, pues son los que la tuvieron que padecer. Galileo se le considera como el primer físico de la historia. ¿Sí? Esta persona es la que inventa la profesión de físico. Galileo, ¿a qué se dedicaba? Se ponía a hacer experimentos en la Torre de Pisa y en su laboratorio, para tratar de medir el movimiento. Galileo estudiaba el movimiento de las cosas. Experimentos que hacía Galileo: ponía una tabla inclinada y dejaba que una pelotita rodara en su superficie, y trataba de deducir fórmulas o trataba de hacer cuentas para predecir qué tan rápido iba a bajar la pelotita, cómo iba a rebotar, qué velocidad iba a tener. Entonces, muchas de las fórmulas que vamos a estudiar en el curso, en la parte de cinemática, disculpen mi horrible letra, pero no soy muy bueno escribiendo con el mouse, cinemática, ¿sí? Entonces, todas esas fórmulas que vamos a ver en cinemática, Galileo las descubrió experimentalmente en un laboratorio. Luego Copérnico, ahorita vamos a platicar a Copérnico cómo es que se le ocurrió pasar de aquí para acá, ¿sí? Él es el que propone que el Sol está en el centro y que la Tierra junto con todos los demás planetas son los que le dan la vuelta,
¿sí? Y bueno, si tienen tiempo, les quería poner un pedacito del documental de Cosmos. El problema es de que de hacerlo es que el año pasado que les di la clase, si pongo el documental de Cosmos y subo el video a YouTube, YouTube me va a banear y va a tumbar el video y ustedes no van a poder revisar esta clase si así lo quieren. Entonces aquí yo les dejaría como una especie de tarea, si se dan el tiempo, vean el primer capítulo de la serie Cosmos, la nueva versión, ¿sí? Con Neil deGrasse, es el que sale en los memes, ¿sí? Dejen buscar un meme de deGrasse para que lo ubiquen un poquito mejor. ¿En qué plataforma es esa serie? No sé si sigue en Netflix, pero si no hay bastantes plataformas piratas donde lo pueden encontrar. No, me dice mi esposa, me está escuchando que ya no está. A ver, deGrasse, ¿cómo se escribe de una manera medio rara? Con doble S. Nada, soy malo escribiendo el... A ver, último intento. Este es Neil deGrasse, ¿sí? Mejor conocido por ser este meme. Esta persona es culpable de que Plutón ya no sea planeta. Digo, ahí para la cultura general. Entonces, búsquense Cosmos con Neil deGrasse y para que conozcan un poquito de la historia de estos personajes, particularmente de Giordano Bruno. ¿Sí? Lo fascinante de este personaje es que él veía las estrellas y él concebía o él se imaginaba que esas estrellas eran otros soles, ¿no? Y esos soles tenían otros planetas y probablemente esos planetas tenían otro mundo. Al menos desde mi punto de vista personal, las nuevas teorías teológicas deberían de ser pensadas con la perspectiva de este tipo, que es viejísimo, pero bueno, ahí se los dejo de tarea, dense el tiempo, no se van a repetir de ver ese episodio, es bastante entretenido, ¿sí? Ahora, vámonos con el heliocentrismo. ¿Cómo vamos a saber quién gira alrededor de quién? O sea, si el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, así como se puede obtener esta curva o esta serie de fotografías que describen el analema solar, se puede hacer lo mismo o un ejercicio muy parecido con cualquier astro en el cielo. Por ejemplo, hay cierta época del año donde se puede ver el planeta Marte, ¿sí? Entonces, con un telescopio modesto, con un catalejo, ¿sí? Estos existen en la antigüedad y hoy en día pueden comprarse uno bastante económico en Amazon. Con un catalejo pueden hacer el ejercicio de todos los días, de todas las noches o a través de distintas noches. Cuando el planeta Marte se ve en el cielo, pues ustedes pueden irlo siguiendo, ¿no? Y va a haber una época o va a haber un par de días donde Marte, en lugar de seguirse por aquí, se va a empezar a regresar. A este tipo de movimiento donde el planeta se regresa, en la astronomía y también en la astrología, se le conoce como movimiento retrógrado. Y los astrólogos dicen, la gente cuenta, que cuando un planeta anda retrógrado, pues hay que irte a encerrar a tu casa, ¿no? Porque el diablo anda suelto y el diablo rompe la perfección del movimiento de las esferas celestes y hace que el planeta se regrese, chanflee, ¿no? Y esto es malísimo, aquí te vas a enfermar, vas a romper con la pareja, te van a pasar todas las desgracias. Esto que les estoy contando es un ejemplo de pseudociencia. O sea, hay una creencia ligada a que si pasa esto va a ocurrir una desgracia. Y bueno, la gran realidad de las cosas es que, al menos hoy en día, no hay una teoría que verifique que eso es cierto y también no hay una teoría que verifique que eso es falso. En ciencias a eso le llamamos teoría no falseable. Entonces no hay forma de comprobar si eso es cierto o no. Y cuando eso ocurre, en lugar de llamarle ciencia, le llamamos pseudociencia. La pseudociencia lamentablemente se utiliza muchísimo para embaucar y engañar a la gente, ¿sí? En lugar de, si te sientes mal, pues en lugar de ir con un doctor a que te revise y vea qué traes, pues bueno, la gente prefiere con el astrólogo a que le lea la mano para ver quién lo está embrujando, ¿no?
Entonces, cuídense mucho de ese tipo de cosas. Y bueno, incluso hay países, particularmente México no es uno de esos, donde está penadísimo la pseudociencia. Si han visto con mucho cuidado en algunas colonias populares, habrán visto pancartas de Doña Chayo, les lee las cartas, ¿no? Por ejemplo, eso en un país como Alemania, eso es un delito, ¿sí? Cobrar por leer la mano, tú prometiendo ahí una cura milagrosa, eso se considera delito en ciertos países. Entonces ahí pónganse bien al tiro. Hoy en día ya no los engañan con Doña Chano leyendo la mano, ahora los engañan con la terapia cuántica y otras cosas, pero bueno, otro día hablamos de eso. Entonces ocurre esto. Y de acuerdo a la teoría geocéntrica, lo que implicaría es que Marte, si va dando vueltas para acá, pues hay una época del año donde a Marte le gusta regresarse y después de regresarse, pues vuelve a su movimiento normal. Eso es lo que significaría. Copérnico, ¿cómo lo explica? Bien fácil. Dice, esto que nosotros observamos, este fenómeno extraño y anómalo, que no hay mucha lógica de por qué tenga que regresarse el planeta, lo que sucede es que en realidad nosotros le damos vueltas al Sol. Entonces aquí va la Tierra de color azul, va caminando como si fuera contra el sentido del reloj, o sea, va al 1, 2, 3, 4, va en esta dirección. Y Marte también hace lo mismo. Empieza en este punto y va dando vueltas en este sentido. Imagínenlo como una pista de carreras. Si los dos salen más o menos del mismo punto, pues quien corre por el centro tiene que correr menos para completar la vuelta. Entonces, aunque Marte vaya más adelante, conforme vaya pasando el tiempo, la Tierra le va a ganar la carrera porque la Tierra necesita recorrer una vuelta con menos distancia. Y lo que nosotros observamos en el cielo es esto. Aquí estamos en el instante 1, van pasando los días y conforme la Tierra le va ganando la carrera a Marte, vamos viendo la curva anómala. Entonces, esto es lo que se le conoce o lo que yo le diría un modelo físico, ¿sí? Alguien utiliza la lógica, utiliza un poquito de matemáticas, uno puede hacer la cuenta, puede hacer unas ecuaciones sencillas para hacer esta descripción y entonces te das cuenta que la descripción buena es esta. Y esto es un efecto que nosotros estamos viendo debido a que ignorábamos que la Tierra es tan gigantesca y además ignorábamos que todos le daban la vuelta al objeto más grande que es el Sol. ¿Sí? Entonces, esta es la explicación del heliocentrismo. Bueno, tú llegabas con esta explicación ahí con la gente y pues te denunciaban de hereje y te mandaban a la hoguera. Ese era el gran problema, ¿no? Aunque tú les dieras, como dicen, aunque tú trajeras los pelos de la mula en la mano, ¿sí? Como se dice popularmente. Entonces, de esto se trata la física, de describir, estudiar la naturaleza, hay cosas que pueden ser engañosas, no podemos culparlos de ello, pero cuando nos encontramos con algo extraño como esto, si lo piensas con cuidado, vas a llegar a la descripción correcta. Como esta medición de tiempo, observación de las estrellas, y todavía en estas épocas la astronomía y la astrología todavía estaban muy, muy de la mano, sí, o sea, de la noche a la mañana la gente no iba a dejar de creer que esta era la época fea del año. Entonces, los gobiernos más inteligentes empezaron a invertir y empezaron a gastar dinero en investigar este tipo de fenómenos, ¿sí? Entonces, particularmente la corona danesa por ahí de los años 1600 empieza a patrocinar a este personaje que se llama Tycho Brahe, ¿sí? Y esta persona se va a poner a hacer lo que se denomina un catálogo de estrellas. Entonces, en un libro él empieza a darles nombres o algún tipo de código a todas las estrellas que vienen por aquí, algunos los identifican como planetas, y empieza a hacer como una especie de bitácora de, por ejemplo, hoy es 10 de agosto, ¿no? Entonces el 10 de agosto, el planeta tal, la estrella tal, y toda la lista enorme que él tenía, se encuentran en tales posiciones, ¿no? Y con ayuda de un telescopio y un sistemita de referencia, imagínenselo como un planito cartesiano, iba diciendo conforme cada noche o cada mes que pasaba dónde iban a estar los objetos. Esto Tycho lo hace durante 30 años de su vida,
Sí, porque bueno, para poder hacer estas observaciones debida y atinadamente necesitas un tiempo considerable. Por ejemplo, Marte, su periodo orbital es una cosa como de 4 años. Sí, o sea, para que Marte le dé una vuelta al Sol necesitan pasar 4 años. Júpiter me parece que hablamos algo así como de 7 o 9 años. Entonces él se pone a observar todo, hace su catálogo de estrellas y bueno, pues Tycho muere y Tycho trabajaba con su alumno. El alumno es el famosísimo Johannes Kepler. Seguramente han escuchado el apellido, el nombre Kepler por ahí. Y Kepler se pone a revisar todos los datos que recolecta Tycho Brahe durante 30 años y ya y se pone a analizarlos para ver si puede diseñar una fórmula o una ecuación que prediga esta repetición de movimiento y este tipo de cosas. Kepler lo hace y el resultado de hacer ese análisis matemático son las tres leyes de Kepler que en los siguientes parciales las iremos revisando. Y no solamente eso, Kepler llega a la conclusión que para que los datos de su maestro estén bien explicados, sean correctos, es imposible que los planetas se muevan en círculos. Si los planetas se mueven en círculos, estos datos serían falsos y pues sabían que esos datos no eran falsos. O sea, ya se juntaron 30 años de datos, entonces se verificaba que se repetían las posiciones cada cierto tiempo. Entonces la única forma para que estos datos cuadraran con el movimiento periódico era que se movieran en elipses y no en círculos. Y entonces Kepler da a conocer sus leyes. Y bueno, esto vamos a pegarlo con su curso de Matemáticas 3. Ya a lo mejor les platicaron o les van a platicar que en Matemáticas 3 van a estudiar el círculo, la elipse y la parábola. Y bueno, si les sobra suficiente tiempo, verán a la hipérbola. Resulta que estas cónicas, se les llaman cónicas porque como verán aquí se obtienen de los cortes que se le hacen a un cono, ¿sí? Son las formas conocidas en las que se mueven los objetos celestes, ¿sí? Y entonces a toda esta teoría se le da el nombre en esa época de la física del cielo, ¿sí? Por ejemplo, los planetas se mueven en elipses, algunos asteroides o algunos cometas que no son periódicos se mueven en formas de parábolas o de hipérbolas, ¿sí? Y vean que todo esto se hizo de forma independiente a Galileo. Entonces a estas fórmulas de cinemática y de movimiento de objetos, ¿sí? Vean que son dos tipos de movimiento. Son el movimiento de los objetos sobre la Tierra y este es el movimiento de los objetos en el cielo. A esta le llamábamos la física terrestre. Bueno, en esa época le decían la teoría o física de Galileo o física de la Tierra, y a esta se le denominó como la teoría de Kepler o la física de Kepler o la física de los cielos, ¿sí? Y bueno, aquí hago mucho énfasis, ambos dedujeron ecuaciones, obtuvieron ecuaciones donde podían hacer las predicciones. Ahora, aquí viene se le considera actualmente como el físico más grande de todos los tiempos, Newton. ¿Cuál es la virtud de Newton? Newton se dio cuenta que en lugar de tener dos teorías, en lugar de tener la teoría del cielo y la teoría de la Tierra, solo se necesitaba una teoría que podía describir estos dos fenómenos simultáneamente, y esa teoría se le conoce como ley de gravitación universal más, ¿cómo se dice? Más las tres leyes de movimiento. Entonces el trabajo más importante de Newton fue darse cuenta que con una misma descripción matemática se podían resumir los dos fenómenos. Datos interesantes: Newton descubrió las tres leyes de movimiento justamente en una pandemia. Esperemos que por aquí haya alguien que haya aprovechado bien la pandemia. Newton se fue a encerrar, se fue a aislar al campo para no enfermarse de la peste, ¿sí? De una gripa, de una peste, de una gripa que hubo por ahí en Inglaterra, y ese tiempo lo aprovechó para escribir su Principia Matemática, ¿no? Inventó el cálculo diferencial. O sea, el cálculo no es un descubrimiento matemático, es un invento, ¿sí? Y lo inventó Newton a la par de otro alemán que se llama Leibniz, ¿sí? Fue enemigo a muerte de Robert Hooke. Por ahí se dice que Robert Hooke le dio baje con la novia a Newton. Hay muchas historias de escándalo, de escándalo y de telenovela en el mundo de la física y de las matemáticas. De hecho hay historias para dar. Hay matemáticos y físicos bien que saben que murieron en duelo
o sea, murieron en alguna pelea por honor, ¿sí? Y dicen que el odio entre estos era tal que, bueno, Robert Hooke fue presidente de la Royal Society en Gran Bretaña en ese entonces, que es una de las asociaciones más importantes que hay en física, en ciencia en general, a la actualidad. Y se dice que Newton nunca aceptó ser el presidente de la Royal Society mientras Hooke vivió. En cuanto murió Hooke, Newton aceptó el cargo y dicen que lo primero que hizo, entró a la sala donde tienen las pinturas. Este retrato está ahí en el salón principal de la Royal Society, y todos los que fueron presidentes de la Royal Society o van a ser presidentes tienen su foto ahí en esa sala. Entonces dicen que Newton entró y destruyó el único retrato existente de Robert Hooke. Lo último que nos queda de Robert Hooke es este vitral que está por ahí en Sussex, si no me falla la memoria, o en alguna parte de Inglaterra, si les estoy echando mentiras. Y esto es lo más cercano que tenemos al rostro de Robert Hooke, ¿sí? ¿Cómo se le ocurrió a Newton que los tiros parabólicos que hacía Galileo tenían algo que ver con las órbitas que estudiaba Kepler? Entonces Newton se lo imaginó así: ¿qué tan fuerte hay que lanzar algo para que nunca se vuelva a caer? Entonces, si ustedes van haciendo tiros parabólicos con suficiente fuerza, va a llegar un momento donde el objeto nunca vuelve a caer y se pone a orbitar. Y entonces podemos pasar de la física de Galileo a la física de Kepler a través de una sola teoría, ¿sí? Ya este tipo de cálculos, hay los valientes que vayan a llevar el curso de temas selectos de física 1 dentro de un año, ahí vamos a estudiar ese tipo de fórmulas, ¿no? Y bueno, ya con este desarrollo contado con muchos detalles, pues todavía hay mucho más. Aquí están los desarrolladores de la mecánica clásica, los principales, no son todos. Joule, que vamos a platicar un poquito de él en el último parcial. Lagrange y Hamilton, estos son de universidad, ¿sí? Luego, ya desarrollada toda la mecánica clásica, la gente toma la matemática y dicen, bueno, si ya pude resolver cómo lanzar una piedra, bueno, ahora quiero pensar si esa teoría me sirve para entender cómo se mueve el agua. Y entonces aquí aparecen Pascal, Claude Navier y George Stokes, ¿sí? Después viene la revolución industrial, los gobiernos le empiezan a invertir mucho dinero a las universidades para que las universidades diseñen buenas máquinas para hacerlo todo más rápido, más eficiente y más económico. Entonces aquí destacan personajes como Carnot, Lord Kelvin, de este vamos a platicar en el curso número 2, y el depresivo Boltzmann, ¿sí? Boltzmann encontró la última teoría termodinámica, nadie se la creyó, y como nadie le creyó a Boltzmann, Boltzmann se deprimió y se suicidó. Y bueno, pasaron casi cuestión de un año, meses, y la gente empieza a descubrir que Boltzmann era quien tenía razón, pero bueno, eso era demasiado tarde. Lamentablemente las personas que nos dedicamos a la física y a las matemáticas luego tenemos unos perfiles medios maníacos o depresivos. Entonces, si tienes un perfil maníaco depresivo, deberías considerar dedicarte a estudiar física, matemáticas, química o alguna ciencia dura. Y bueno, ya en 1900 ocurre el final de la época clásica con el electromagnetismo. Mucho ojo, el electromagnetismo todavía se considera física clásica y probablemente es el área de la física más importante que jamás se haya desarrollado en todos los tiempos, porque gracias a la teoría electromagnética es que tenemos telecomunicaciones, ¿sí? O sea, no existiría nada como el radio, la televisión, el telégrafo o alguna cosa que se le parezca si no se hubiera desarrollado la teoría electromagnética. Esta se pudo desarrollar muy rápido gracias a que ya estaba todo esto construido. Entonces, cuando empiezan a ubicar que existen fenómenos eléctricos y magnéticos, lo único que hicieron, tomaron toda la teoría de mecánica de fluidos y se la aplicaron a estos fenómenos. Y luego sigue avanzando, eso da origen a mucho desarrollo tecnológico, y conforme nuestra tecnología mejora, empiezan a aparecer problemas que ya no pudimos resolver. Entonces, a toda la física, esta es pregunta del primer parcial del examen, ahí escríbanla, tomen apunte. A partir de 1900, todo lo que se desarrolló se le considera como física moderna.
Entonces, a partir de 1900 empiezan a aparecer problemas como la radiación de cuerpo negro, la cuantización de la luz, el efecto fotoeléctrico, y la única forma de explicarlos correctamente era salirse o dar por malas estas teorías. Y lo más interesante es que estas nuevas teorías, bajo ciertos ajustes o límites, se convertían en las viejas o en las clásicas. Este es el congreso más importante en ciencia que ha habido, es el quinto congreso de Solvay en 1927. ¿Sí? Y bueno, aquí los personajes más trillados y conocidos son estos dos, Marie Curie y Albert Einstein. Pero, bueno, cuando uno estudia una carrera en física, estudias las ecuaciones y contribuciones de todas estas personas, ¿no? Eh, entonces, a toda la teoría o física clásica es esta, antes de 1900, astronomía mecánica, termodinámica, electromagnetismo y la óptica, ¿sí? La óptica es un caso particular del electromagnetismo y todo lo que se desarrolla después de 1900 se le considera como la teoría cuántica, relatividad especial y general, las teorías de física nuclear, el modelo estándar de partículas, cosmología. Para que no me confundan cosmología con astronomía, hagan de cuenta que el universo es un bosque, la astronomía estudia las hojas y los árboles, la cosmología estudia el bosque completo. Héctor, te escucho, ¿cuál es tu duda? Oiga, profe, el físico, no sé qué sea, el que está parado en la esquina, no es el de Volver al Futuro. Ah, sí, es que este sustituyó a Auguste Piccard. ¿Usted es el primer estudiante que logra detectar eso o que al menos se anima a decirlo? A ver, que se rían un poquito. Muy Ah, bien, es una broma. pues claro que sí, por eso Ah, aquí les pongo, no es la foto original. ya, 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 ya. No, es para romper el hielo un poquito, para que digan que les cuento puras mentiras en la clase. Sale, entonces ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a cerrar esto, ¿sí? Entonces, de todo esto que se acaba de presentar, lo que quiero que pongan énfasis es esto, o sea, cómo es que se clasifica a la física. Entonces, estas son varias ramas de la física. Conforme ustedes lo consideren pertinente, tengan interés, podemos platicarles de qué trata cada una. Algunas de estas las iremos analizando, las iremos revisando precisamente en los cursos. Y bueno, hay otras dos formas de clasificar a la física. Vamos a platicarlas muy rápido. La física se puede clasificar de acuerdo a las fuerzas. Entonces, en el universo solo se ubican cuatro fuerzas: la electromagnética, los fenómenos nucleares débiles, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad. ¿Sí? Datos pertinentes. El electromagnetismo lo produce cualquier partícula que tenga carga, carga positiva o negativa. ¿Sí? Y quien mueve o produce la fuerza electromagnética son los fotones. Entonces, estas son teorías de física de partículas. Hay unas que se llaman fermiones, que son como los componentes de la materia, y los fermiones crean o producen o destruyen o absorben unas partículas que se llaman bosones, que son los portadores de las fuerzas. Entonces, electrón, protón, neutrón son los fermiones y el fotón es el bosón. Por ejemplo, este es el que más vamos a estudiar, las otras las menciono muy brevemente. La fuerza nuclear débil, que hay que saber de esta, es la culpable de la radiación, de los decaimientos radioactivos, ¿sí? Y también tiene a sus fermiones y a sus bosones. No vamos a meternos en esos detalles. Este es el dato que quiero que se queden. La gravedad. La gravedad, hay una discusión de si es una fuerza o es un efecto del espacio-tiempo. Aquí en el curso lo consideraremos como una fuerza. ¿Sí? Y la gravedad es producida por cualquier objeto con masa. Entonces este es el dato importante que hay que saber de la gravedad. El objeto tiene masa, produce gravedad. ¿Sí? Y por muy pequeña que sea la masa o por muy alejados que estén los objetos, la gravedad es una fuerza que puede actuar en distancias infinitas. Y finalmente la fuerza nuclear fuerte. Esta es muy sencilla de entender. A ustedes les enseñan que los protones, que son los azulitos, son partículas positivas. Y ya sabemos que el núcleo de los átomos son un montón de protones, ahí todos apelmazados, apretados. Y la pregunta del millón es, ¿cómo le haces para mantener muchas partículas positivas si sabemos que positivo con positivo se repele? Pues resulta que existe una fuerza, que se llama fuerza nuclear fuerte, que solo actúa en distancias muy cortitas. Es como dos personas que se gustan pero no lo admiten.
Entonces ahí andan diciendo que estos dos se gustan, entonces como les echan carrilla no quieren estar juntos, pero péguenlos lo suficiente y les apuesto que nunca los van a poder despegar. Más o menos así funcionan los núcleos atómicos, ¿sí? Y bueno, la última clasificación de la física puede ser por la velocidad de los objetos y el tamaño de los objetos que estudiamos. Cuando tenemos objetos pequeñitos y lentos, se estudian con la teoría cuántica. Cuando tenemos objetos que son lentos y que son de tamaños grandes, los podemos estudiar con mecánica clásica. Cuando tenemos objetos grandes y que además son muy rápidos, tenemos que utilizar las teorías de relatividad. Y cuando tenemos objetos pequeños y objetos muy rápidos, se utiliza la teoría cuántica de campos. Y la teoría cuántica de campos pues es ese famoso modelo estándar de física de partículas. Y este es el sueño guajiro de todos los físicos. Resulta que hay una sola teoría que describe estos tres fenómenos simultáneamente, ¿sí? Y tiene que ver con esto de teoría cuántica de campos. Muy bien, chicos, 3:40, detengo la grabación. Sé que van a titularidad. Si tienen dudas, los escucho. Héctor. Ahí entra, como dijo, que la gravedad es infinita, o sea, que llega hasta lugares infinitos. Ahí entra, por ejemplo, las estrellas, cómo se mantienen en su lugar. No, las estrellas, bueno, las estrellas se mantienen en su lugar porque tienen muchísima masa y la gravedad es gigantesca. Más bien yo lo que quería decir es que si dos estrellas, imagínate que el universo está completamente vacío y tú en una esquina del universo gigantesco pones una estrella y en la otra esquina pones otra estrella. Lo que quiero decir con que actúa a distancias infinitas es que tarde o temprano esas dos estrellas se van a fusionar y se van a pegar. Caso extremo, si el universo estuviera vacío y tú tuvieras dos átomos y un átomo lo mandas hasta un lado y otro átomo lo mandas al otro, tarde que temprano esos dos átomos se van a traer uno al otro. Entonces a eso me refiero con que actúa a una distancia infinita. Mientras que, por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil solo ocurre cuando las cosas están muy pegaditas, muy juntitas. Si no están juntitas, estos fenómenos jamás pasan. No sé si con eso respondo tu duda. Sí, profe, gracias. ¿Sale alguna otra pregunta? Profe, yo había visto en un programa, o no me acuerdo qué era, que eso de la gravedad y las estrellas, pero me acuerdo que, yo me ponía a pensar, dije, bueno, ok, si tanto tiempo lo están aplastando, no llega un punto en el que pues sí se aplasta y se muere. Y estaba diciendo que hay algo de ¿cómo se llama? Ay, se convierte en átomos de hidrógeno a helio, algo así. Y eso es lo que hace que la energía que saca es lo que hace que no se aplaste, pero cuando se acaba es cuando se empieza a hinchar y se hace gigante roja, algo así. Eso es el ciclo de vida de las estrellas. Mira, son 3:42 y se me haría como bien injusto, ¿cómo se dice? Dar una explicación ultra express que va a quedar correteada, además de que tengo que finalizar la llamada, si no su titular me puede hacer algún reclamo. Entonces, ¿qué te parece, Carol, si al principio de la siguiente clase les platico un poquito cómo es el ciclo de vida de las estrellas? Y ya con eso pudiéramos solucionar todas esas dudas. Sí, profe. Sale, perfecto. Entonces ya tenemos con qué empezar la siguiente clase. ¿Qué es lo importante de aquí? Clasificación de la física. Esto, esta fecha y estas dos clasificaciones. Eso es lo que hay que saber para las preguntas del examen. Sale, ahora sí los dejo y aquí detengo el video. Sale, que tenga bonita tarde.